Buenos días compañeros, muy buenos días Miss. Bueno, vamos a conversar sobre el ensayo que se hizo la semana 12 sobre la Amnistía Internacional que acusa a las autoridades peruanas del marcado signo racista. Comencemos. En el Perú, la política tiene un estigma negativo, ya que consideramos que la mayoría de políticos no trabaja para el pueblo. Es decir, crean leyes que se favorecen entre ellos y crean leyes para empresas extranjeras donde no luchan contra la corrupción, no luchan ni contra la delincuencia. En pocas palabras, consideramos que no son padres de la patria. No obstante, las elecciones presidenciales del 2021 se presentó un candidato provinciano, Pedro Castillo, quien fue considerado el revolucionario para cambiar todo lo de la corrupción en este país, donde fue respaldado por provincianos y el sector de la política izquierda. Pedro Castillo fue arrestado y enjuiciado por un intento de autogolpe de Estado en diciembre de 2022, ocasionando una convulsión social en regiones andinas como Apurímac, Ayacucho y Puno, donde estas protestas se incrementaron al transcurrir los días. La respuesta de la mandataria y actualmente presidenta Dina Boluarte y por el Congreso fue que las Fuerzas Armadas fueran a reprimir estas protestas, donde para reprimir esto usaron armas de fuego contra los protestantes para recuperar el orden y control, donde a consecuencia hubo heridos y muertes. Por lo consiguiente, nos preguntamos, ¿era necesario la represión desmedida de las Fuerzas Armadas para el orden contra estos manifestantes? Bueno, mis demás compañeros argumentarán este tema sobre sobre el tema de las protestas que se dio y las decisiones que tomó la presidenta Dina Boluarte. Por lo mencionado, nos preguntamos, ¿era necesario la represión desmedida por las fuerzas del orden contra los manifestantes? Las manifestaciones fueron respaldadas por un sector público, quienes apoyaban al expresidente Pedro Castillo. Por consiguiente, la respuesta externa a los acontecimientos del Perú fue rápida y controversial, porque muchos peruanos estuvieron a favor de las críticas de las organizaciones de los derechos humanos, mientras otros estuvieron en contra del orden para detener las manifestaciones. Personalmente, considero que la fuerza proporcionada contra los manifestantes no era necesario para recuperar el orden y la paz de los manifestantes que querían que el gobierno de Pedro Castillo culminara, como sucedió con los antecesores anteriores. Asimismo, la política del Perú de 1993 menciona que el gobierno presidencial debe durar 5 años. Por ello es que vamos a detallar los argumentos que van a respaldar mi postura. Como primer argumento consiste el rechazo y la acusación de las autoridades peruanas por el uso de la represión brutal en las protestas ocurridas en el año 2022. La Amnistía Internacional acusa al gobierno peruano de cometer genocidio andino, debido a que las manifestaciones por los pobladores discriminados querían la renuncia mandataria y el adelanto de las elecciones electorales. No obstante, las fuerzas del orden usaron armas de fuego contra los protestantes, ocasionando 17 muertes. Tara 2023. Continuando con el ensayo, comentaré el segundo argumento, que nos habla y sustenta que los protestantes no eran terroristas, sino eran indígenas rurales excluidos del sistema político. La acusación peligrosa y traumática que estos protestantes fueron terroristas no era cierto, ya que no hubo pruebas confirmadas de lo que se comentaba. Además, tanto la pobreza y la exclusión fueron permanentes en los años de la democracia, sin el mejoramiento en la calidad de vida. También las profundas injusticias sociales y las desapariciones fueron razones para organizar y realizar estas protestas. Por lo tanto, el uso de las fuerzas de orden contra las manifestaciones era el último recurso para recuperar el orden y la tranquilidad, ya que los protestantes no querían dialogar ni escuchar las soluciones provenientes de las autoridades peruanas. Además, muchos peruanos no respaldaban las protestas, ya que en la pandemia hubo muchos afectados, más que todo la parte significativa de la parte económica de muchos hogares,
Por ello, las manifestaciones fueron un peligro conllevado a la agudez de los ingresos de muchas familias por el temor de que estas manifestaciones se alarguen y como se dio en la pandemia, todo se ponga en un tema que no se agilice en el tema de la alimentación, el tema de la medicina y todo ello. El exmandatario Pedro Castillo empoderó a los remanentes del movimiento terrorista Partido Comunista del Perú Sendero Luminoso, con el apoyo de líderes de economías criminales y en coordinación de los grupos de progresistas y comunistas. En consecuencia, las acciones de las fuerzas de orden fueron justificadas contra los grupos criminales, quienes quisieron tomar el poder usando el miedo y la fuerza. Coronel 2023. Mi segundo contraargumento se sustenta en el control de 500 protestas violentas en el territorio peruano. El presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, respaldó las decisiones por las autoridades frente a las convocatorias de líderes de la presidenta, quienes tenían los mismos objetivos, que fueron la renuncia de la presidenta, cierre de Congreso y adelanto de las elecciones presidenciales, sin importar los daños de integridad de las personas y en las propiedades tanto públicas como privadas. Vázquez 2023. En resumen, las manifestaciones fueron la consecuencia del malestar de muchos peruanos, quienes tuvieron algunos frustrados y amargados con la detención de Pedro Castillo, impidiendo la promesa del exmandatario para lograr cambios en las diferentes áreas para el desarrollo del país. Muchos protestantes respaldaron y exigieron el retorno del exmandatario. Asimismo, el pronunciamiento de grupos defensores de los derechos humanos repercutió en los distintos medios de comunicación. Por otro lado, muchos peruanos no respaldaron las protestas, ya que fueron violentas y apoyaron las acciones de la fuerza del orden para recuperar el orden en el país. Las soluciones y recomendaciones ante esta problemática mencionada es el diálogo extenso entre las autoridades gubernamentales y los líderes de los grupos políticos y no políticos, con la finalidad de evitar derramamiento de sangre, pérdidas humanas, desgaste del dinero de la compra de armamentos.